Vamos a entrar al tema de hoy. Quería un tema más de consuelo, de ánimo, pero el Señor puso esto en mi corazón y la pregunta es, ¿qué significa estar perdido? Quiero invitarle para que abra su Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Qué significa estar perdido? Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos, Señor, que hables a través de mis labios, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que el corazón del ser humano pueda ser guiado, Señor, a estar seguro de que realmente tú habitas en su corazón, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando, dando convicción de salvación en cada uno de los oyentes, Señor, hoy. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué significa estar perdido? Dice la palabra en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre, o sea, hablando de Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hágase la pregunta, ¿estoy perdido? ¿Es usted una persona que siempre ha asistido a la iglesia y no está seguro de su salvación? Este es el momento para que usted reflexione y se dé cuenta, ¿soy perdido o soy salvo? ¿Es uno o el otro? No hay un punto intermedio. Pero una ocasión, el jefe de un hombre, de un empleado que él tenía, le llama por teléfono a su empleado y le contesta a un niño pequeño, oye, mijo, ¿está tu papá? Sí. ¿Pudiera hablar con él, por favor? Y el niño le contesta, no, está muy ocupado en estos momentos. Bueno, ¿está tu mamá en tu casa? Sí. ¿Pudiera hablar con ella, por favor? No, está muy ocupada en estos momentos. El jefe ya estaba un poco más preocupado, le pregunta al niño, ¿hay alguien más en tu casa? Sí, aquí está la policía. El jefe, ahora más alarmado, le pregunta, ¿pudiera hablar con la policía? No, está muy ocupado hablando con mi papá, con mi mamá y con los bomberos. No, el hombre ya está un poco más preocupado y se da cuenta de que se oye un sonido muy alto en el teléfono, pero también vivía cerca de su empleado y era un helicóptero que estaba aterrizando y le pregunta al niño, oye, ¿qué es ese sonido tan fuerte? Ah, dice, es un helicóptero que aterrizó aquí frente a mi casa. El jefe ya extremadamente preocupado, entonces le pregunta al niño, oye, ¿qué es lo que hacen todas esas personas en tu casa? Buscándome a mí. Hay una persona que conozco, ¿verdad? Que no lo encontraban tan bien, estaba escondido detrás de la puerta, ¿no? Pero dice la palabra, en lo que vemos en este versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué significa estar perdido? A veces pensamos como seres humanos que los perdidos son personas que cometen pecados horribles. Y también pensamos que son los drogadictos, son los alcohólicos, son los homosexuales, son los asesinos, aquellos que están perdidos. Pero la realidad es que todo hombre, escuche esto, todo hombre que no tiene una relación personal con Dios está perdido. La palabra de nuestro Dios describe en todo su contexto el estado de una persona que no es salva. Lo llama hijos de desobediencia, muertos en vuestros delitos, muertos en vuestros pecados, perdido, condenado, bajo la ira de Dios, ciegos, hijos del diablo, bajo el control de Satanás, desobedientes a Dios, y sigue la lista de lo que es una persona perdida. Pero aún así en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabe qué? Este pasaje nos enseña o expresa la misión divina de Jesús, pero también revela la condición humana del hombre. Así que hay dos cosas aquí. ¿Qué significa estar perdido? En primer lugar, primero, que no tienes vida eterna. Eso es en sí lo que significa estar perdido, que no tienes vida eterna. Dice en Mateo capítulo 25, versículo 46, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. También dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice, en llama de fuego para dar castigo a los que no conocieron a Dios. Porque muchos conocen de Dios, dice, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
los cuales, o sea, el resultado, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Al no tener la vida eterna, no significa, entonces, cuando yo muera, voy a ser aniquilado, voy a ser esfumado, voy a desaparecer. No es así. Su alma seguirá viviendo, no en el cielo, sino en el infierno. Y una persona que no tiene la vida eterna significa que está muerto espiritualmente. ¿Cómo puedes saber si una persona, o yo como persona, puedo saber si estoy muerto espiritualmente? Hay muchas razones. En primer lugar, pues no tiene a Cristo en su corazón. Segundo, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, no obedece la palabra, no da frutos dignos de arrepentimiento, no tiene una comunión íntima con el Salvador, no tiene fe, tiene duda de Dios y no tiene perdonados sus pecados. Esa es una persona muerta espiritualmente. Ahora, ¿por qué está muerto o muerta esa persona? Efesios capítulo 2, versículo 1 nos da la respuesta. Y Él, o sea Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, una persona que está en pecado y que sus pecados no han sido perdonados, están muertos o muertas en sus pecados. Eso es en sí lo que significa. Así que nuestro pecado no solamente provoca una muerte física, sino también una muerte espiritual. Como decía en Tesalonicenses, ¿qué significa eso de muerte espiritual? Excluidos de la presencia del Señor. Ahora, ¿dónde? En el infierno. Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación, o sea, excluidos de la presencia de Dios. Dice, mas ha pasado de muerte a vida. Es una persona que no tiene a Cristo, a lo que vemos aquí, bueno, una persona perdida, realmente no tiene la vida eterna. Entonces, Mateo 5:24, si usted ese versículo que leímos, ahora se lo voy a leer en una manera contraria para que usted entienda. Así diría el texto si lo decimos lo contrario. De cierto os digo que el que no oye mi palabra y no cree al que me envió, no tiene vida eterna y vendrá a condenación. Entonces, toda persona que oye la palabra, que cree en Jesús, tiene vida eterna. Así que, ¿qué es una persona que está perdida? No tiene vida eterna. ¿Y quién es el que da la vida eterna? Nuestro Señor Jesús. Es el que tiene el poder de darnos la vida eterna. No es la iglesia, no son tus buenas obras, no son tus creencias en ciertas prácticas. Es y exclusivamente una persona quien te puede dar la vida eterna. Así que, ¿qué significa estar perdido? En primer lugar, como dijimos, no tiene o no tienes vida eterna. En segundo lugar, vemos que no eres un creyente. Ser salvo es creer, pero creer en una persona, Jesucristo, porque este mundo ofrece muchas alternativas, muchos dioses, muchas creencias o maneras para llegar al cielo, pero la palabra nos dice que solamente hay una manera. Y dice la palabra en Romanos capítulo 10 que tú tienes que creer o ser un creyente. Dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, declarado justo, pero con la boca se confiesa para salvación. Y usted dirá, pero pastor, es que yo sí creo en Dios. Bueno, la palabra dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y luego dice, también los demonios creen y tiemblan. Ahí está, pastor. Entonces los demonios también se van a ir al cielo. No, señor. Eso lo sabemos muy bien. Un demonio ya no puede ser salvado. ¿Por qué? Porque ya es espíritu. Por eso le decimos, usted tiene que recibir a Cristo antes de morir. El momento que usted muere ya es un espíritu, o el alma ya salió de su cuerpo, usted ya no tiene remedio. Un espíritu
que es un demonio, ya no tiene remedio. En segundo lugar, un demonio sí cree, pero no obedece ni vive para Dios. Entonces la fe de los demonios no es una fe salvadora, sino más bien que es una fe existencial. ¿Qué es eso? Bueno, saben que Dios existe. ¿Por qué? Porque lo han visto con sus ojos, han estado frente a Él. Asimismo, mucha gente también, como el diablo o los demonios, las creen, como quien dice, ¿verdad? Y saben, yo creo entre todo esto, las verdades referentes a Cristo, que es el Hijo de Dios, que puede perdonarnos, que puede salvarnos, que vino a morir por nosotros en la cruz, y hasta ahí. Pero ¿sabe qué? Una es conocer, pero otra es creer. Y ahorita le explico un poco de ello. Cuando una persona es creyente en Dios, ha entregado su vida a Dios. Y eso de que, ¿por qué siempre preguntan, pastor, que mira, necesitas entregar tu vida a Cristo? ¿A qué nos referimos a eso? Que vas a amar a Dios, vas a servir a Dios, vas a obedecer a Dios, que tu pensamiento, tu vida, tus decisiones, todas van a estar bajo la cobertura de Dios, y que tú amas a Dios por sobre todas las cosas, a tal grado de obedecerle y vivir para Él. Esa es la realidad de creer. Una fe salvadora que provoca un cambio en mi mente, en mi corazón, en mis actitudes y en mis acciones. Ese es el verdadero creer. Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces esas personas que dicen Señor, Señor, están creyendo que Dios existe. Sí están creyendo, pero fíjese, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es lo que dice el texto. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? El que hace, o sea, el que realmente cree. ¿Qué va a hacer? Va a obedecer la palabra de Dios. Ahí está la gran diferencia. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 4, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo amo a Dios, le voy a construir una iglesia. Yo amo a Dios, le voy a escribir una canción. Yo amo a Dios, voy a hacer tal por Él. Está bien. Pero eso no significa o demuestra que tú realmente amas a Dios. Dice Dios: tú quieres demostrarme que crees en mí, que me amas, obedece mis mandamientos. Ahí está la clave. El carcelero de Filipo les preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La Biblia dice en Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué significa creer en Él? Significa creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es digno de ser amado, digno de ser adorado y digno de ser obedecido, que realmente es el Hijo de Dios, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente, que se levantó de la tumba y que ahora está a la diestra de Dios. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, ¿qué significa estar perdido? En primer lugar, que no tienes vida eterna. En segundo lugar, que no eres un creyente. En tercer lugar, que no te has arrepentido. Lógico, que no te has arrepentido. Dice Lucas capítulo 13, versículo 3: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero es que yo voy a la iglesia, igualmente. Pero es que hago buenas obras, igualmente. Pero dice el texto: si no te arrepientes, vas a perecer igualmente como todas las personas. Arrepentirse significa dar la media vuelta, que si iba de tal rumbo, Señor, ahora yo te amo y te sirvo, ahora voy a vivir de otra manera. Es como dicen en inglés, vas a hacer una U-turn. Señor, ahora sí, voy a darme la vuelta, pero ¿para dónde, Señor? No lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Eso significa que cambias tu estilo de vida. Llegas a ser una nueva persona. Creo que todos conocemos 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está, no estaba, o estará, no, está, algo personal, algo presente en el momento, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas.
Eso es lo que causa el verdadero arrepentimiento. Cambias de una vida vieja a una vida nueva. Tus hechos cambian. Ya no eres la misma persona. Y hay cristianos que dicen, ¿por qué ya no tomas? ¿O por qué ya no fumas? ¿O por qué ya no haces esto? Es que voy a la iglesia. No diga eso. Soy cristiano. Soy hijo de Dios. Dios me ha cambiado. Porque la iglesia no cambia a nadie. Es Dios quien cambia las personas. Amén. Y yo creo que entre todo esto, escuche, el diablo no le tiene miedo, o el diablo no tiene miedo de las personas que van a la iglesia. Le tiene miedo a las personas que se parecen a Cristo. Esas son las que han cambiado, que han dado un giro en su vida para vivir para Dios. Amén. Y una persona arrepentida ha reconocido que estaba mal, que era pecadora. Y fíjese lo interesante de esa palabra de reconocer, tan importante es a lo que vemos que, si usted la lee bien, reconocer, y usted voltea la palabra o la lee del derecho a la izquierda, también dice lo mismo, reconocer, se parece igual. Entonces, es muy importante eso. Una persona que no se ha arrepentido y que no ha reconocido que estaba mal, sigue pecando o sigue pecando sin ningún problema. A lo que vemos aquí, yo creo que una persona de esas que no se han arrepentido, hasta se garantizan, hasta publican sus pecados, se mofan, o sea, lo presumen y se deleitan, como sin ningún arrepentimiento, porque acuérdese que una de las funciones del Espíritu Santo es darle convicción de ¿qué? De pecado, aparte de la justicia y del juicio, de pecado. Entonces, esas personas se mofan, lo presumen, se deleitan en su pecado y todavía se garantizan. Eso nos enseña que es una clara señal que Dios o Cristo no está en sus corazones. Arrepentimiento significa un cambio de hechos, cambio de actitud, cambio de modo de pensar. ¿Para qué? ¿Para agradar a mi familia? ¿Agradar al pastor? No, agradar a Dios. Eso es lo importante. Y esa palabra, ¿sabe cuántas veces se menciona nada más en el Nuevo Testamento? 55 veces. ¿Qué significa eso? Que es importante y que Dios la espera y que sea parte del estilo de nuestra vida. Dice la palabra en Hechos capítulo 17, versículo 30, o sea, Dios dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y sobre todo en estos tiempos, porque vienen tiempos difíciles. Esto no es nada para lo que viene. ¿Cuándo va a mejorar? ¿Y cuándo se va a componer esto? Ya no se va a componer, va a empeorar. Y deje usted, cuando venga la tribulación, usted va a desear esta pandemia. Esto no es nada para lo que viene, para la gran tribulación. Ahora, Dios dice, quiero que todos en todo lugar se arrepientan. ¿Por qué razón? Fíjese, Hechos capítulo 3, versículo 19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Ve usted? El arrepentimiento nace en el corazón, y cuando realmente hay un cambio en tu corazón, te vas a convertir, vas a cambiar, vas a ser transformado, tu vida va a verse y a actuar de una manera diferente. Ve el resultado, dice, arrepentíos y convertíos. Fíjese el resultado, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice el 20, y Él, o sea Dios, envíe a Jesucristo, que os fue anunciado antes, ¿verdad? Así que Dios envía su Espíritu, envía al Señor a nuestra vida, y aparte perdona nuestros pecados. Así que, escuche, todos somos pecadores, pero solo los arrepentidos irán al cielo. Todos somos pecadores, sea cristiano o no, pero ¿sabe qué? Solo los arrepentidos irán al reino de los cielos. Me gustó lo que dijo Adrian Rogers. La tragedia de estos tiempos en el cual vivimos es o son cristianos tibios. Quieren servir a Dios, pero sin abandonar el mundo. No es lo que quiere la gente, nada más que quiero darle vuelo a la hilacha, pastor, quiero gozar la vida. El vivo al, ¿cómo dice el texto? El muerto al pozo y el vivo al gozo. Hay muchas personas que dicen, yo soy creyente y yo voy a ir al cielo. Usted va y evangeliza y
toca las puertas de las personas. Oye, ¿me permite un minutito para hablarle de Cristo? No, yo soy cristiano. ¿Serán? ¿Es verdad que son cristianos? Se cree que son cristianos, pero mi pregunta es esta: ¿están preocupados de que haya nacido de nuevo? Usted le pregunta, oye, entonces ya naciste de nuevo. Ahora ni van a saber qué es eso. Una señal de que no son creyentes. No están interesados que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. No están interesados en la santidad, servir a otros, huir del mundo, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, amar a sus enemigos, ser pacificadores, estar con el necesitado, negarse a sí mismo, ser dirigidos por el Espíritu Santo, dejar sus ídolos, tener un buen testimonio, arrepentimiento del pecado, predicar el evangelio, dar buenos frutos, orar diariamente, leer la Biblia regularmente, y no están interesados en caminar ese camino angosto que dice la Biblia, y no están interesados en congregarse regularmente. Pero yo soy cristiano. Sí, pero pastor, no somos salvos por las obras, pero tus obras van a demostrar si eres salvo. Es lo natural. Así que no te confundas. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. El que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Pero aún así, Dios es bueno y es paciente. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor nunca vino. Hace 2000 años que ha prometido que Él iba a venir. Pero ¿sabe qué? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Él quiere, es paciente contigo. Y hay cristianos que dicen: mira, esta persona hace esto y esto y esto, ¿por qué Dios no lo castiga? ¿Por qué mejor Dios no se lo lleva? Dios es paciente. Él quiere que se arrepientan, así como tú como cristiano te has arrepentido, tienes la seguridad que vas a ir al cielo. Piensa en los demás. ¿Cómo eras tú también antes de recibir a Cristo? No, si me hace que eras fichita. Ahora sí, Señor, mira, si pudiste cambiarme a mí, lo puedes cambiar a él o a ella también. ¿Qué significa estar perdido? En primer lugar, que no tienes vida eterna. Segundo, que no eres un creyente. Tercero, que no te has arrepentido. En cuarto lugar, que no tienes al Espíritu Santo. Los verdaderos cristianos son templo del Espíritu Santo, aunque otros somos catedrales o bodegas del Espíritu Santo, no estamos engordando tanto, pero una persona que está perdida no tiene al Espíritu Santo. Esa es la clave fundamental y una de las señales de un verdadero cristiano, aparte de nacer de nuevo, frutos dignos de arrepentimiento, obedecer la palabra, amar a los hermanos, debe y tiene que tener al Espíritu Santo. Y usted dirá: pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que yo recibo al Espíritu Santo? Cuando usted cree en Jesús y usted le dice: Señor, yo soy un pecador, yo te necesito en mi vida, dice la palabra que Él envía su Espíritu Santo a tu corazón y te sella con Él, como ese sello dice: yo pertenezco a Dios, soy hijo de Dios. Esa es la gran señal. La Biblia dice en Gálatas 4:6: y por cuanto sois hijos. Fíjese, ¿quiénes son los hijos de Dios conforme a este versículo? Dice: Dios envió a nuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu de su Hijo. Si una persona que es hijo o hija de Dios tiene el Espíritu de su Hijo. Cualquiera que no tenga esa relación con Jesucristo no es un verdadero hijo de Dios, no es un verdadero creyente, está perdido. Dice en Romanos 8:9: mas vosotros no vivís, o sea, no es tu estilo de vida, no es lo que practicas comúnmente. Dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y dice: bueno, si es que mora el Espíritu de Dios en vosotros. Y dice el texto, dice Pablo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ve usted? Entonces, un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Y es lo que dice en Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo... ¿Cómo es que usted ahora es cristiano? Pues escuché la palabra, pastor. Es lo que dice: habiendo oído la palabra de verdad, porque ahorita hay de todo, hay falsa palabra también. Dice: el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, porque primero lo escuché, y luego dice, creí, entonces, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ve usted? Yo escucho la palabra, me da, oye, necesito a Dios. ¿Y qué hace Dios? Yo creo en él, y él envía el Espíritu Santo como, hey, ahora tú eres mi hijo, ¿verdad? Esa es la verdadera señal. Cuando realmente somos salvos por el Espíritu Santo, Él viene a morar en nosotros y nos convertimos en hijos de Dios, siendo salvos y que ya no estamos perdidos. Dice también Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces hay muchos versículos que nos dicen, bueno, ¿qué es un hijo de Dios, pastor? Bueno, acá vimos que, aquel que tiene el Espíritu. Y este versículo nos dice que son guiados por el Espíritu. Esos son hijos de Dios. Y hay otro versículo en las cartas de Juan, también el que ama a su hermano, ese es hijo de Dios. Si usted no se la lleva bien con los hermanitos y los odia, usted no es un hijo de Dios. Así que el día de ayer murieron 2 policías de McAllen. Creo que usted escuchó las noticias. Orgullosamente ellos estaban haciendo su trabajo. Recibieron la llamada de que creo que había un disturbio entre una familia, y al entrar los policías o esos 2 policías a ese recinto de esa familia, el sospechoso creo que les disparó tristemente. Qué valor de esta persona. Y después creo que ese sospechoso se quitó la vida. Así que oremos por el equipo de McAllen, oremos por nuestros policías aquí en la ciudad de La Joya y todas las estaciones, para que Dios los cuide, Dios los proteja. Y oremos por la paz y el consuelo de esa familia que perdió a esos familiares. Amén. No es nada sencillo esto. La gente está sufriendo. Se está volviendo un caos. La gente anda como loca allá afuera, pero ¿sabe por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y está haciendo todo lo posible para llevar lo más que él pueda al infierno. Pero no se deje llevar por eso. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Que la vida no la tenemos comprada, que en cualquier momento vamos a pasar a la eternidad. Y la pregunta es, ¿estoy preparado? Are you ready to die? Como dicen en inglés. De repente usted va a estar frente a Dios y va a entrar ahí a la puerta del cielo. Y si Dios le dice, ¿por qué debo de dejarte de entrar? ¿Qué respondería usted? ¿Verdad? Nadie tiene el derecho de entrar al cielo. Es un privilegio dado por Dios. Recuerde eso. Nadie tiene el derecho de entrar al cielo. Es un privilegio que Dios nos da por la vida de su Hijo que murió en la cruz. ¿Qué significa estar perdido? Que no tienes la vida eterna. Segundo, que no eres un creyente. Tercero, que no te has arrepentido. Cuarto, que no tienes el Espíritu Santo. Quinto, que no has nacido de nuevo. Ahí está el detalle, que no has nacido de nuevo. Una ocasión estaba Jesús platicando con Nicodemo y le dice Jesús en Juan 3:3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa un nuevo comienzo, un cambio de vida, pero también un destino diferente. Ahora, no es como quien dice un nuevo nacimiento físico, es espiritual. Segunda de Corintios así lo dice, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabes qué es lo interesante de nuestro Dios? Que cuando Él te salva, Él perdona todos tus pecados. ¿Y sabe qué es lo que Él hace? En un sentido, Él te da un 100. Mantenerlo ahí depende de ti. Eso lo llamamos ya santificación. No salvación, sino santificación. Después de eso, si sigue siendo el mismo de siempre, escuche esto, el mismo borracho, el mismo maldiciente, el mismo mentiroso, el mismo ladrón, el mismo adúltero, el mismo mañoso, el mismo chamoso, perdón, ¿eh? Usted está perdido. Usted no tiene esa relación personal con Dios. Si sigue siendo el mismo diablo de siempre, aunque se vista de oveja, usted está perdido. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario, es una necesidad. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. ¿Qué significa estar perdido?
no tiene la vida eterna, no eres un creyente, no te has arrepentido, no tienes el Espíritu Santo, no has nacido de nuevo. Y sexto, que no has sido perdonado. Dice Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que usted nació, ya viene con esa naturaleza pecaminosa. Viene a través de la herencia de sus padres. También Romanos capítulo 3, versículo 10, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay ningún perfecto, no hay ninguna persona que diga yo no soy pecador. No, todos somos pecadores. Recuerde eso, aunque pecamos de forma diferente, pero todos somos pecadores. Y sepa que en el mundo, en este mundo ahorita mismo, hay dos tipos o dos grupos de pecadores, que son pecadores sin salvación y pecadores con salvación. Porque usted a lo mejor está pensando, me convierto a Cristo, ya nunca voy a pecar, ya no va a haber pecado en mi vida. No, pues está equivocado. Somos pecadores sin salvación o pecadores con salvación. Bueno, usted dirá, ¿qué es pecado, pastor? Si así de sencillo, errar al blanco es la infracción de la ley de Dios que la hemos rechazado. Hemos rechazado también la voluntad de Dios, vivir a espaldas de Dios. Y a la gente le gusta pecar, le gusta al mundo pecar. Dice, no, pues a mí no me gusta pecar. Bueno, ¿por qué sigue tomando? ¿Por qué sigue echando mentiras? ¿Por qué sigue chismeando? Porque nos gusta, es parte de la naturaleza de nuestro cuerpo. Y el Espíritu Santo es quien viene y nos ayuda a controlar esos pecados en nuestra vida. Escuche, una persona que se ha convertido a Cristo no va a amar al mundo, va a amar el cielo. Esa es la gran diferencia de los cristianos o los hijos de Dios. Y una persona que ama el mundo, escucha esto, y una persona que ama el mundo no quieren dejar de fumar, no quieren dejar sus vicios, no quieren dejar de tomar, dejar de robar, de mentir, adulterar, maldecir, chismear, pleitear, de bailar y muchas otras cosas. Por ejemplo, hablando de bailar, una ocasión estaba Miguelito bien feliz ahí, bailando en una fiesta, y en ese ratito pues llegan a robar. Y el ladrón encapuchado con una metralleta en su mano grita, esto es un asalto. Y luego dice, todas las rameras a aquella esquina, todos los homosexuales a esta esquina, y todos los borrachos a esta esquina, y todos los mandilones a esta esquina. Miguelito era el único que se quedó en medio de la pista, ahí en el centro, y le dicen, ¿y tú qué? No, nada, aquí sorprendido con las amistades que uno tiene. Yo creo que el mundo quiere ir al cielo, pero no quieren obedecer a Dios aquí en la tierra. Quieren darle vuelo a la hilacha, quieren darle gusto a la carne. Pues dale gas, esa es tu vida. Nadie puede decirte qué vas a hacer o no vas a hacer, pero un día va a llegar el día. A ver, dame cuentas. Dicen los Marines, everyone wants to go to heaven, but nobody wants to die. Me gusta eso. Everyone wants to go to heaven, but nobody wants to die. Los marineros dicen, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir, nadie quiere pagar el precio. Sí, ir al cielo hay que pagar un precio. No, pastor, Cristo ya lo pagó, muy cierto. Y es por fe y se recibe por fe. Pero después de recibir a Cristo hay un precio que pagar. Sí, Cristo derramó su sangre, pero de perdido hay que derramar sudor por Él y demostrar que realmente somos hijos de Dios. ¿Qué es pecado? Todo aquello que daña mi relación con Dios, que daña mi cuerpo, que daño relaciones con otras personas a consecuencia de mis actitudes, decisiones que tomo que lastima a otros. Todo aquello que provoca desobedecer a Dios, todo aquello que daña mi testimonio al mundo, todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios, eso es pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están excluidos, removidos o privados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Estamos fuera del cielo. Eso es lo que nos aleja de Dios y nos aleja del cielo. Y si usted lee la palabra, da un montón de listas de pecados que nos previenen
entrar al cielo. 1 Corintios 6, 9 y 10 da una lista: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, dice, no heredarán el reino de Dios. O sea, es tu estilo de vida, estás perdido, estás frito. Si tú ves también las personas que también son candidatos para ir al infierno, hay otras características en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21, y dice, y manifiestas son las obras de la carne, y lo mismo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechiceras, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si estas cosas son parte de tu vida, las practicas con toda normalidad en tu vida, ¿qué dice Dios? Tú no vas a heredar el reino de los cielos. Aunque digas, pero yo voy a la iglesia, pastor, pues yo de repente ahí doy mi ofrendita y yo ayudo a los pobres. No importa qué dice Dios, tú practicas esto como algo común, regular en tu vida, estás frito. Una ocasión, en una iglesia americana, estaban reunidos en grupo algunas personas que estaban dando su testimonio de las hazañas que ellos habían hecho antes de entregar su vida a Cristo. Un americano que era hippie en aquellos tiempos se levanta la manga de la camisa y les muestra el brazo por la pelea y dice, Oklahoma City. Otro americano se pone de pie y les muestra una herida muy grande que tenía ahí en su cabeza y les dice, New York City. Otro americano, por otro lado, se pone de pie y se levanta en sí el parche de su ojo y dice, Kansas City. En eso le toca al hispano, que estaba un poquito confundido de lo que estaban hablando, se pone de pie, se levanta la camisa y dice, Appendicity. ¿Sabe cuál es uno de los resultados de estar en el infierno? Confusión. Y muchos ahorita también están confundidos, pero es que yo pensé, pastor, con ir a la iglesia era suficiente, comportarme bien, ayudar a tal. Estás confundido. Te aclaro, necesitas a Cristo en tu corazón. Y sabe que hay buenas noticias. Dice, pastor, esas características me he dado cuenta de que estoy perdido. Me voy a ir al infierno cuando yo me muera. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Como dice el dicho, que no les digan, que no les cuenten, porque a lo mejor les mienten. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, Dios no solamente va a perdonar tus pecados, también va a borrar tus pecados y borra el récord de tus pecados. ¡Qué bendición! ¿No cree usted? Todos hemos sido perdonados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Dice en Colosenses 2:14, anulando, no dice anulé, como de una vez, ya lo perdoné, así que si pecas después de eso, a ver cómo le haces. No, dice anulando, es un gerundio, no es la esposa de gerundia. Un gerundio significa que es algo continuo en el presente. Dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa palabra acta es en el original el keirografón. ¿Sabe qué significa eso? Documento de deuda. Pero ¿sabe qué es la buena noticia? O sea, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esa es la nueva, como quien dice, que vemos aquí, todo nuestro récord que atestiguaba en contra nuestra de que somos culpables. ¿Qué dice Dios? Lo he clavado en la cruz, ahora está en blanco por la sangre de Cristo Jesús. Quedó borrada esa deuda. Y dice en Juan, 1 de Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo nos limpia de los pecados más suavecitos. No, dice de todo pecado. ¿No es así? Y hoy en día muchos buscan entrar al cielo buscando una religión, buscan ser perdonados sin Cristo, buscan el perdón sin arrepentimiento, buscan ser salvos sin un nuevo nacimiento, buscan cambiar su vida sin el Espíritu Santo, buscan ser libres del infierno por sus obras, pero no va a suceder así. Así no funciona. Escuche, me gustó lo que dijo R.C. Sproul. Las únicas
obras de justicia que sirven para justificar o perdonar a un pecador son las obras de Cristo. Estamos confiando en la obra de Jesús, no en lo que nosotros podemos hacer, porque todas son como trapo de inmundicia, dijo Isaías. Dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es que yo puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. No, Señor, sino por la fe de Jesucristo. Y dice que hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados, o sea, limpios, inocentes, dice, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y quiero que escuche esto. La salvación está condicionada por la fe y no por las conductas o tu conducta de tus obras. Recuerda eso. La salvación está condicionada por la fe, no está condicionada por tus obras. Querer ser salvo por las obras, para mí en lo personal, es como querer sacarle el agua al mar con una cuchara. Ahorita acabo. Dale, a ver si vas a acabar. No vas a acabar. La Biblia nunca da un versículo que diga, mira, como un termómetro, mira, ya mero la logras, mira, ya vas en el 5, vas en el 6, el 7. No, Señor, no es nada. La Biblia dice que el termómetro es la fe. Tú la tienes, inmediatamente eres salvo. Y esa es la buena nueva de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice Efesios 2:18? Porque por gracia, algo que no merecemos, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se lleve la yoca. Es que yo y aquí, no, nada de eso. Es por Él. Juan Calvino dijo, depravado por naturaleza, pecador por mi elección, salvo por gracia. Gracias, Señor. Y termino con esto. Creo que todos conocemos Juan 3:16, ¿no es así? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no sé qué, pierda. ¿Ve usted? Ya conoce la lista, mas tenga vida eterna. Si usted recuerda, el 1 de febrero del año 2003, el transbordador Columbia regresó a su misión, o de su misión que fueron allá a la luna número 28. Después de pasar creo que como 2 semanas o 16 días en el espacio, se vienen, ya estaban un promedio de 15 minutos para llegar a la Tierra. Pero ¿sabe qué? Las familias ahí fueron a Houston a reunirse para recibir y darle la bienvenida a sus seres queridos. Pero algo terrible sucedió. Un pedazo de aislamiento de espuma creo que se desprende y dañó una de las alas de ese transbordador. La fuerza, el calor con la presión que estaba viniendo ese transbordador hacia la Tierra, reingresando a la Tierra, causó que la nave se desintegrara y explotara. Cayeron lluvias de muchos pedazos, creo que en Luisiana y aquí en Texas también. Esos 6 astronautas no llegaron a la Tierra a pesar de que habían hecho un excelente trabajo allá. Y creo que así están muchos también. Es que he hecho esto y he hecho lo otro y creo que voy a ir al cielo. Y al final no es así. Así que tienes que asegurarte de que realmente eres salvo. ¿Qué significa estar perdido? Creo que lo has entendido hoy, en esta mañana. Y te la repito rapidito. No tienes la vida eterna, que no eres un creyente, que no te has arrepentido, que no tienes el Espíritu Santo, que no has nacido de nuevo y que tus pecados no han sido perdonados. Pero hoy en esta mañana Cristo tiene el poder de perdonarte y para que sean borrados todos tus pecados. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Y en esta mañana usted diga, pastor, yo necesito a Cristo en mi corazón. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y haz esta oración de fe y repite conmigo: Señor Jesús, creo en ti, Señor. Estaba confundido, pero ahora, Señor, he entendido que tú tienes que estar en mi corazón. Tengo que creer en ti, Señor, recibirte en mi corazón. Y la prueba para saber, Señor, si lo he hecho, es vivir para ti, rendir mi vida a ti, Señor. Y hoy, Señor, quiero rendir mi vida a ti. Perdona, Señor, todos mis pecados. Límpiame, santifícame y séllame con tu Espíritu Santo, Señor. Me encomiendo en ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos entender cómo tú piensas y lo que esperas de nosotros, Señor, y cómo es que podemos llegar al reino de los cielos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a aquellos que aún no lo son, Señor, y gracias por aquellos que ya son, Señor, parte de tu pueblo, porque han entregado su vida a ti, Señor. Así que, Señor, dice tu palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta delante de los ángeles. Y la persona que está delante de los ángeles eres tú, Señor. Así que el de la fiesta y la pachanga eres tú, Señor. Te regocijas cuando un pecador se arrepiente, Señor. Así que alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, y le damos la bienvenida ahora a nuestros hermanos en la fe, Señor. Por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos un mismo Padre, que eres tú, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones.